Muy mejor. Voy a compartirles pantalla porque, bueno, como no tengo pizarra, entonces tuve que recurrir a esto, que no es de mi... ¿Lo están viendo? No, no lo están viendo, seguro. Espérenme un momentito. Que no es exactamente como de mi agrado porque como que la dinámica se me pierde a mí y entonces no me hace tanta gracia, pero ni modo. ¿Lo están viendo? Sí, Sí. ok. Espérenme un momentito que voy a tener que ir ahí medio interrumpiendo porque van entrando gente, entonces me disculpen si les molesta un poco esa especie de dispersión que se puede generar. Em, bueno, vamos entonces a iniciar con la lectura del seminario 23, pero antes, yo siempre, pero antes quisiera hacer un cierto recorrido por el concepto de síntoma en Lacan. Esto ya para muchos de ustedes y muchas y muchos es pan comido y me van a perdonar por el asunto, pero creo que es importante hacer este recorrido. Es pequeño, lo resumí bastante con las partes fundamentales, digamos. Entonces, le puse así el síntoma del lenguaje al goce y al síntoma. Bueno. En el seminario uno de los escritos técnicos de Freud del 53-54, tengan en cuenta las fechas, ¿verdad? Que es muy importante porque voy a ir siguiendo un recorrido cronológico. El síntoma es un significante por oposición a la medicina, que es un signo. El síntoma se plantea aquí como un retorno de lo reprimido. Lacan lo que va a hacer aquí es una crítica muy fuerte a la psicología del yo y a la psicología de las relaciones de objeto. A Balint, por ejemplo, o a Balint, a Anna Freud, por cierto, que, bueno, la destroza absolutamente. Y además va a trabajar mucho con la estructura del yo como un síntoma. Pero él lo que plantea, bueno, ahí trabaja los esquemas ópticos, ¿se acuerdan de los esquemas ópticos? Los va a trabajar en varios lugares, pero aquí los trabaja también los esquemas ópticos y entonces va a llegar a la conclusión de que el yo es una función de desconocimiento y que lo esencial es reescribir la historia. Aquí, lo que está haciendo Lacan es volviendo a Freud, o sea, es un operativo. Lo que monta Lacan en estos seminarios iniciales es el operativo de volver a Freud, es el operativo de releer a Freud, de hacer una relectura de Freud. Hacer una relectura, ¿cómo? Hacer una relectura desde el o con el instrumento del estructuralismo con nuevas armas, con nuevas herramientas, entonces propone esta relectura de Freud. De tal manera de que va a trabajar con el estudiantado de él, bueno, con los asistentes a su seminario, va a hacer recorridos sobre el concepto de lenguaje, de lingüística, de lengua y a la par de esto va a ir implementando también una teoría sobre la posición del analista. Y aquí sí que se tira totalmente a la yugular de la psicología del yo, haciendo una crítica muy fuerte a esta cuestión que se plantea de la identificación, o sea, de que el final de análisis es una identificación con los ideales del analista, por ejemplo. Y entonces dice él, ay, Dios nos libre de que ese sea un final de análisis, la identificación con los ideales del analista.
Bueno, él va a plantear también, va a hacer una crítica muy fuerte al concepto de defensa, al concepto de resistencia también. Ustedes saben que Lacan, y esto es muy importante porque él va a plantear posteriormente en el seminario de la transferencia, en el seminario 8, va a plantear que la resistencia, la única resistencia es la del analista. O sea, cuando hay, cuando hay resistencia del analizante, primero tenemos que vernos a nosotros mismos a ver qué es lo que nos está pasando a nivel transferencial con esta persona, con este analizante. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está entrabando ahí el análisis? Entonces, esta posición, por ejemplo, que además es bastante inédita porque en realidad realmente nadie había trabajado como psicoanalistas, nadie había trabajado esta perspectiva y tampoco nadie había trabajado la perspectiva de qué es o cuál es la posición del analista. Entonces, aquí sí que Lacan hay que reconocerle que hace unos aportes sustanciales a la teoría psicoanalítica y a la práctica psicoanalítica, a la teoría de la técnica, incluso psicoanalítica. El yo como síntoma, y entonces habla del yo, que la única defensa sí es la del yo. O sea, no es que el yo tenga mecanismos de defensa, no. El yo es, él mismo es una defensa. El yo dice que no es ni transparente ni racional, sino que funciona entonces como mecanismo de defensa porque en realidad es una función de desconocimiento. Entonces, toda terapéutica que tienda a fortalecer el yo, que ustedes ven que hoy en día todas las terapéuticas que nos rodean, la terapéutica esta de la de los ojos, la de mover los ojos, la terapéutica de lo que se llama dialéctica, que de dialéctica no tiene nada, y otro tipo de terapéuticas que rondan por ahí que tienen ahora mucha fama porque están dando certificaciones como pan caliente, los venden como pan caliente en España y en otros lados, sobre todo España está vendiendo montones de certificaciones y todas estas certificaciones apuntan precisamente a este fortalecimiento del yo. Y el yo es una estructura en realidad que lo que va a hacer es impedir que el sujeto acceda a su deseo. O sea, es como venderle al sujeto uno de estos antifaces que se usan para dormir o para usar en los aviones, para que no vea absolutamente nada. Este es el negocio de la psicología del yo, que en realidad hubiera horrorizado a Lacan. En vez de ser claro, el yo actúa ocultando y protegiendo las partes profundas del sujeto. El yo es considerado el síntoma humano por excelencia, indicando su función central en la estructura psíquica. Después vamos con el texto de función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis del 53, donde Lacan plantea que el inconsciente está marcado por la censura. El inconsciente es un blanco, puede ser una mentira también, y la verdad se va a inscribir en otra parte. La verdad es algo a descifrar, o sea, el síntoma es algo a descifrar y vamos a tener aquí una concepción netamente freudiana, donde es basada en los textos canónicos de Lacan, ¿verdad? De Freud, ustedes saben, la interpretación de los sueños, el chiste y su relación con lo inconsciente, la psicopatología de la vida cotidiana, donde precisamente Freud lo que va a hacer es trabajar su teoría precisamente del inconsciente, de las formaciones del inconsciente. Entonces vamos a tener los síntomas de conversión, que pueden ser, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? De cómo se presenta el síntoma en todas las formaciones del inconsciente y cómo el síntoma recurre al lenguaje, a la cultura, a las tradiciones, etcétera, precisamente para tomar forma.
El síntoma viene a ser una metáfora aquí. La verdad entonces se va a presentar cifrada. Ahí tenemos, de hecho, a un Freud que parece un detective, ¿verdad? Donde va tratando de encontrar pistas y pistas y pistas y va tratando de descifrar esa verdad cifrada. Hay una sobredeterminación del síntoma, ya eso lo planteaba Freud, ¿verdad? De la sobredeterminación del síntoma. Y ahí vemos cómo claramente está Lacan con Freud. Su famosa frase del inconsciente está estructurado como un lenguaje surge precisamente de ahí y el concepto de orden simbólico donde el significante es material. De hecho, Lacan plantea incluso que el significante Mm, esa es eso que encontramos en los tipos de la imprenta. ¿Se acuerdan los tipos de la imprenta que eran de plomo, y eran precisamente cada letrita y los señores de la imprenta tenían que acomodar los textos y luego se imprimían. Entonces, él lo que dice es, bueno, la invención de la imprenta nos da eso, ¿verdad? Esa materialidad nos, nos llama la atención sobre esta materialidad del significante. El significante es polisémico, de eso ya lo sabemos, que no hay un sentido único, que hay un desplazamiento además, y que el sentido depende de la cadena significante. ¿Qué características tenemos en el orden simbólico? Que no hay univocidad del símbolo, el significante es polisémico, el significante es material, el significado no es la cosa, sino la significación, y lo real es lo que queda, lo que está fuera de la simbolización. Entonces tenemos, para resumir, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el síntoma es palabra reprimida, verdad que insiste, y la tarea del análisis sería precisamente liberar la palabra del sujeto. En el seminario 2 del 54-55, que se llama el yo en la teoría de Freud, en la técnica psicoanalítica, el síntoma viene a ser concebido por Lacan como un mensaje en el registro simbólico, un mensaje que insiste, y ahí viene a introducirse con el automatismo de repetición, bueno, de Freud. El síntoma es una verdad que toma forma. Para Freud, el inconsciente es ese sujeto desconocido para el yo. Este descentramiento que plantea Freud es fundamental, ese descentramiento del sujeto. Según Lacan, Freud devuelve al yo, o sea, cuando Freud hace la segunda tópica, lo hace para devolver al yo a su lugar. Acuérdense que Freud hablaba en Pulsiones y Destinos de Pulsión de que el yo terminaba de vasallo, era un vasallo, lo dice así, el yo es un vasallo entre las demandas del ello y las demandas del superyo, es un mandado, el yo es un mandado. Y bueno, aquí entonces esta cuestión de la excentricidad del sujeto respecto al yo es muy, muy importante porque esto también esto proviene de la ciencia moderna. El yo también no es el je es el yo que habla, yo hablo, je parle. El moi es función imaginaria, es consistencia imaginaria. Entonces hace una distinción entre el yo, je, y el yo, moi. En el seminario 2, entonces, el síntoma es mensaje, mensaje interrumpido, mensaje que se interrumpe, es discurso que insiste y el inconsciente habla. Aquí entonces también trabaja la cuestión de las diferencias entre neurosis y psicosis, donde podemos ver que hay un retorno en el síntoma. En la neurosis, la represión genera síntomas como la ansiedad o compulsiones,
el conflicto interno se va a expresar de manera indirecta, siempre en esos síntomas. Hay un retorno en lo real. En la psicosis, la forclusión provoca la aparición de alucinaciones y delirios, manifestando el conflicto directamente en la realidad. Y la fórmula psicoanalítica ahí va a ser lo que no es simbolizable, va a retornar en lo real, diferenciando la neurosis de la psicosis. En el seminario 5 de las formaciones del inconsciente del 57-58 va a implementar, va a dar a conocer su grafo del deseo, donde el síntoma es un mensaje enigmático. Dice que el sujeto piensa que viene de lo real en vez de reconocerlo como propio. Ya ahí nos vamos al 62, donde del seminario de la angustia en adelante vamos a encontrar algo sorprendente, y es que Lacan se va apartando de la concepción lingüística del síntoma hasta topar con el goce. O sea, ya él va a tomar esta dimensión que ya Freud había encontrado del goce en el síntoma. Freud lo descubrió esto muy tempranamente, pero muy tempranamente, realmente desde desde 1898, desde antes de la invención propiamente del psicoanálisis, ya Freud hablaba de este goce del síntoma, y Lacan va a centrarse mucho, lógicamente, con más allá del principio del placer, la pulsión de muerte y todo esto de Freud, va a centrarse mucho en trabajar esta dimensión del goce. Entonces, llega el momento de que va a haber esta dimensión del síntoma como goce puro, que no puede ser interpretado y que después va a culminar con el síntoma. En el 66, curiosamente, este texto de los escritos del sujeto por fin cuestionado, sin embargo, va a retomar esta dimensión lingüística, esta dimensión significante, y entonces plantea que el síntoma se articula como el retorno de una verdad en las fallas de un saber. Y va a plantear algo muy importante que dice que el síntoma es en realidad un concepto de Marx. El síntoma, a diferencia del signo, solo se interpreta en el orden del significante, que no tiene más sentido que por su relación con otro significante. Entonces aquí también viene a darse eh, esta definición del sujeto como lo que es representado por un significante para otro significante. Ese es el concepto de sujeto. Es en esta articulación entonces donde reside la verdad del síntoma. La verdad solo se instaura a partir de la cadena significante. Ahí ya empieza un cambio fundamental que va a ser de síntoma como basado, digamos, estructurado, planteado desde el lenguaje a síntoma, viéndolo desde la perspectiva del goce en ese síntoma, hasta que va a plantear con el síntoma, con esta nueva noción que va a plantear en el seminario 23, este síntoma como condición de existencia. Entonces vemos nuevamente el movimiento que va a hacer Lacan, del el lenguaje, síntoma, mensaje. A nivel de estructura, síntoma, posición en lo simbólico. A nivel de goce, síntoma, modo de gozar. Y a nivel del síntoma va a ser síntoma como soporte de la existencia. Y hacia ahí vamos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que me llamó mucho la atención esto que usted dijo de Marx, ¿verdad? Que es un concepto que se rescata de Marx, ¿verdad? ¿Usted podría decir un poco a qué se refiere o a dónde, en qué parte de la obra de Marx o qué concepto en específico? No sé, tal vez que pueda aportar, por favor. Bueno, lo plantea como desde la obra del Capital, en realidad. Lo plantea desde la obra del Capital con el concepto de plusvalía. Entonces, viene a plantear cómo esta dimensión, además del fetichismo de la mercancía, junto con la cuestión de la plusvalía,
¿qué es lo que plantea Marx? Que debajo, Marx viene a plantear que debajo de todas estas nociones capitalistas, lo que se oculta es precisamente esta dimensión de la extracción de la plusvalía al obrero. Entonces, él lo que viene a plantear es que en realidad este es un concepto de síntoma y se le debe a Marx. Sí, Eric. No, primero Laura, porque estaba levantando la mano y creo que va a hablar sobre Marx, ¿right? Ah, bueno, bueno, perfecto, qué dicho. No, no, nada más agregar, porque en realidad es eso, que lo que Lacan encuentra en Marx es la forma del síntoma, no el concepto como tal. Marx no habla Sí. de síntoma como tal, es la forma Ujú, ujú. que recubre una superficie que brinda una apariencia en la cual el intercambio económico aparentemente es racional, pero que oculta la dimensión del fetichismo de la mercancía y a su vez la plusvalía. Entonces, Ujú. como forma, Lacan coincide acá justamente con lo que un Ricoeur también ubicaría, un Nietzsche, un Marx y Freud, justamente como maestros de la sospecha porque permiten ver eso que estaría más allá de lo aparentemente evidente o de la superficie sobre la cual se suele circular, como la racionalidad económica barata que asume que pagamos justamente lo que las cosas valen. Exacto. Ujú, ujú. Sí. Vieras, bueno, yo tengo en mi biblioteca un libro de Gerard Pomier que se Ajá. llama ¿En qué sentido el psicoanálisis es revolucionario? Unas conferencias que dio en Bogotá. Y de hecho tiene, me acordé que tiene el primer texto, se llama La plusvalía en Marx, del objeto a Lacan, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí, no sé si lo conocen, no lo he leído. Sí. De hecho, hay una tesis muy interesante no, no fue compañero mío, Hernán Alvarado de la UNA, de la Universidad Nacional de Economía, bueno, supongo que ya está pensionado, pero él hizo una tesis en el CIEP, en el Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos, donde yo saqué la maestría también, precisamente sobre este tema. Y está muy interesante. Yo voy a buscarla porque él me la había regalado, la tengo por ahí, quién sabe dónde, en la biblioteca, pero voy a buscarla y busco a alguien que tal vez la digitalice. Igual es Pero un tema muy trabajado. sí, También es un tema muy está, por trabajado. ejemplo, el sublime objeto de la ideología. Los dos primeros capítulos, Zizek aborda esto. Es de los mejores textos de Zizek. Zizek habla mucha paja, pero ese del 89 me parece que es una joya y ahí hay también un repaso de esta formulación lacaniana. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, Zizek lo trabaja muy bien, la verdad que sí. Eric, ¿vos querías hablar? Sí, quería si tal vez pudieras ampliar un poquito esto que vos estás mencionando, cómo Freud lo descubre, no, tal vez no lo trabaja tanto, lo del síntoma como una forma de gozar y cómo Lacan tal vez retoma esto como el goce del goce. Bueno, Freud lo descubre porque lo descubren sus pacientes. Freud lo descubre en realidad desde que fue a hacer la pasantía a la Salpêtrière, cuando él veía que en realidad las histéricas no eran como decían, ¿verdad? Que decían que las histéricas eran simuladoras, que había toda una sintomatología eh, que tenía relación con una historia, porque todas estas histéricas traían unas historias pavorosas, pero al mismo tiempo, como esta sintomatología se sostenía en un goce. Después ya Freud, cuando vuelve a Viena y empieza a trabajar en su práctica clínica, él se topa con este goce con sus pacientes, se topa con y en un momento lo dice claramente, Freud dice claramente, si hay algo que ustedes creen, que la gente va a llegar para curarse, no, la gente no llega para curarse. La gente no llega para curarse porque la gente no quiere renunciar al goce del síntoma. Y entonces, en realidad, Freud lo habla mucho, mucho, lo habla.
en su obra esta dimensión del goce del síntoma. Y de hecho, bueno, Lacan también, Lacan obviamente muy freudiano en su clínica, se planta ahí, ¿verdad? Incluso en un determinado momento viene a decir con respecto al obsesivo que no hay nada más difícil que poner entre la espada y la pared a un obsesivo con respecto a su deseo. Entonces, realmente tanto en las indicaciones técnicas, por ejemplo, etcétera, se plantea siempre, Freud lo planteaba siempre, que si el sujeto no se aviene a ciertas normativas o a ciertas reglas que el analista impone, ya ahí tenemos signos de que el sujeto no va a abandonar el síntoma fácilmente. O sea que hay un regodeo ahí y cuesta mucho que la gente deje de regodearse. O sea, es solamente a partir del análisis mismo que el sujeto va descubriendo sus formas de gozar. Y que entonces ya a partir del análisis mismo, y por eso el análisis da tantas vueltas, uno siempre, y hay analizantes que dicen "Es que yo siempre hablo de lo mismo". No, no se habla de lo mismo. Se dan vueltas y siempre como pasa con la figura del toro, en realidad las revoluciones van tocando puntos diferentes y las significaciones van siendo diferentes. Entonces, pero el asunto es que hay una materia gozante. Si hay algo ahí como materia gozante y es a eso a lo que el sujeto tiene que renunciar. Esas son las imposiciones de renuncia que se le van a presentar al sujeto durante un análisis. Durante un análisis hay que dejar caer cosas, hay que dejar caer. Y se trata más que de para poder cambiar de posición, no es que se cambia de posición y se deja caer, no, hay que dejar caer para cambiar de posición como efecto. Son efectos del análisis, lo que se producen son efectos. Entonces, esta dimensión es muy importante y que me preguntaste qué otra cosa. No, no, que esto, lo que planteaba, no sé si es en Angustia o en el seminario de 17, que Lacan habla de el goce de gozar, Ujú. el goce del goce. Sí, Clara. Hola. Hola, A mí Clara. me llama mucho la atención esta definición que tú traes de síntoma, hecha por Lacan, como soporte de vida. Y en la literatura tenemos varios ejemplos de cómo en el momento en donde un Kafka, que tenía tanta dificultad con el padre, comienza a escribir El Castillo. Y El Castillo es una novela que muestra la diversión kafkiana y la posibilidad de jugar con la ley, cosa que no se había mostrado en las otras novelas. Y en el momento en donde digamos que él puede tener cierta salud, se enferma y muere. Entonces, esto como para clarificar un poco el término de soporte de vida y cómo Lacan en algún momento lo dice, el psicoanálisis no es tan saludable que digamos. Sí, es un paso peligroso en ese sentido, porque cuando decimos el sujeto debe renunciar a su posición, debe o no, porque en ese sentido las estructuras son muy complicadas y ese goce es lo que sostiene una vida. Entonces habrá que ver qué decisión y en qué posición está ese sujeto y qué va a hacer con lo que lo sostiene y al mismo tiempo lo afecta. Eso es todo lo que te quería decir. Sí, el asunto que aquí hay una cuestión interesante que vamos a ver cómo lo va trabajando Lacan, porque ahí está el quid del asunto, que es que Lacan cuando plantea el síntoma, en realidad este goce, esta consistencia que va a aportar esta dimensión de gozar, es una dimensión no que lleva a la muerte, más bien que soporta la vida. O sea, porque aquí, digamos, vamos a tener un tipo de goce que es el goce está
bueno, que lo vemos clarísimamente en esas neurosis obsesivas, donde realmente es pura pulsión de muerte, ¿verdad? Están regodeándose en la pulsión de muerte. Y la parálisis, por ejemplo, del neurótico obsesivo, todo esto. Y aquí en el síntoma, Lacan está hablando de otro goce que tiene que ver con una consistencia, más bien un aporte de consistencia para soportar una estructura endeble, una estructura muy, muy endeble. Entonces, bueno, de lo que se trata precisamente es de ver cómo es que él construye un concepto así y en qué se basa también para eso. Y claro, porque precisamente estamos hablando de la clínica actual, en donde pues ya no tenemos el neurótico clásico, ni el obsesivo clásico, ni la histérica clásica, ¿no? Tenemos algo más También, todavía hay, complejo. Bueno, todavía sí, es hay, sí, una suerte que te todavía hay. lleguen, es una suerte, porque lo que más te llega son estos casos límites, en donde uno se pregunta, ¿y cómo le hacemos? ¿No? Y a veces el asunto es tan complicado que terminan muriendo. Eso es algo que hay que revisar y que, bueno, lo traigo a cuento por Kafka, ¿no? Y porque estamos viendo lo de Joyce también. Ah, claro. Bueno, después vamos a tener el RSI del 74-75, donde se plantea que el síntoma solo puede definirse, ojo, como el modo radical, este es de la clase del 18 de febrero, como el modo radical en que cada sujeto goza del inconsciente, en la medida en que el inconsciente lo determina. Esto es que el síntoma, y se me pasó, que el síntoma que antes se concibió como un mensaje que es posible descifrar con referencia al inconsciente estructurado como un lenguaje, pasa a ser considerado huella de una particular modalidad de goce del sujeto. Esa es la diferencia, digamos, que vamos a encontrar en el RSI. O sea, que aquel concepto que teníamos antes, a partir del inconsciente estructurado como un lenguaje, que se planteaba entonces algo que tiene una lógica de lenguaje también, resulta que ahora pasa a ser considerado como huella de una cierta modalidad de goce del sujeto. Este cambio culmina con la introducción del término síntoma. El síntoma designa entonces una formulación significante que está más allá del análisis. Eso es muy interesante porque efectivamente es una formulación significante de un núcleo de goce que es inmune a la eficacia de lo simbólico. Esto es súper importante porque hay algo ahí como un núcleo duro, una materia gozante que que no va más, digamos, con el análisis del significante propiamente. Entonces, el síntoma, bueno, lejos de pedir alguna disolución analítica, el síntoma es lo que permite vivir al proporcional una organización singular del goce, de modo que la tarea del análisis es llevar a la identificación con ese síntoma. O sea, de lo que se trata es de que el sujeto se identifique más bien con esto. Yo les voy a traer un caso muy interesante, aunque debería invitar más bien yo a, a Patricia Gerovici, que trabaja un caso muy, muy, muy claro en este sentido, un caso que se llama Jay, y a la larga podríamos invitar a Patricia Gerovici más bien a una sesión para que ella hablara sobre esto. Bueno, lo habíamos discutido en una sesión ahí que había organizado, había organizado este grupo psicoanalítico que hay también en Costa Rica. Y yo había participado en esta sesión, yo creo que Eric también había participado, ¿verdad? Con el caso Jay, que es muy interesante. En todo caso, yo tengo el libro y lo podríamos, se los voy a pasar para que lo revisen.
Entonces, acá vamos a tener, vean la diferencia, la historia del sujeto y vamos a trabajar, digamos, o la perspectiva analítica como tal sobre el significante tiene que ver con el trabajo con la historia del sujeto, que no es el pasado real, es un pasado reconstruido, ¿verdad? Y el análisis tendería a que se hiciera una reescritura. Yo lo que creo es que en todo caso no se puede prescindir, digamos, de esta dimensión del análisis que tiene que ver con el análisis como lo conocemos, el análisis como tal. Entonces, el giro en Lacan de los años 60-70 es que antes el síntoma era, esto es para ir resumiendo, un mensaje interpretable y el después es que el síntoma es un goce no reductible al sentido. El síntoma entonces sería un modo singular de gozar y el núcleo sería un núcleo irreductible. No se va a eliminar, o sea, esto no se va a eliminar, sino que se va a trabajar como algo que sostiene al sujeto. Sí, Laura. Eh, no son excluyentes las definiciones, es decir, se podría trabajar con esta pluralidad de acuerdo a cómo opera en cada sujeto, me parece. Así Porque es que en ocasiones he escuchado lecturas que quieren ver acá una superación, sí, exacto. pero me parece que pueden coexistir sin que sean excluyentes en sí mismos. Sí, yo diría que más bien, digamos, por ejemplo, en el caso Joyce, que Lacan está planteando que se trata de una psicosis, o en algunos casos en que, por ejemplo, como este caso Jay, o en algunos casos como el que les presentaba yo de Nicky de Sanfal, con crisis psicóticas abiertas, etcétera, en realidad ahí estamos hablando precisamente de estas dimensiones que tienen que ver con esa forma, esa manera de hacer, ese saber hacer con el síntoma, ese saber hacer y ese deviene el síntoma, el saber hacer con el saber inventar algo que te amarre. Como en el caso de Nicky, Nicky inventó una forma de insertarse a través del arte, insertarse con el otro, con los nuevos realistas, por ejemplo, con el mundo del arte, etcétera, conformando entonces una posibilidad de lazo social que en donde se podía sostener en esta gente, en este mundo del arte, y al mismo tiempo ella misma se sostenía, como pasa con Yayoi Kusama, por ejemplo. Yayoi Kusama es una mujer psicótica, pero psicótica que habita, y ella pidió habitar en un hospital psiquiátrico en Japón porque ella dice que ella no tolera la propia psicosis, o sea, no tolera las voces, no tolera todas las manifestaciones que deviene de su psicosis, y entonces ella es en el único lugar donde se siente segura. Ella se siente segura habitando ahí, entonces le permiten tener un taller. Ella tiene ahí un taller y le permiten salir también para que haga exposiciones en otros lugares. Entonces ella va por el mundo, ustedes han visto, ¿verdad? Haciendo exposiciones. Yo tuve la oportunidad de ver una fabulosa en Washington. Y ella va por varios lugares. Además, ella escribe poesía, escribe libros, también novela, etcétera. Y todo eso ella lo hace desde su taller en el hospital psiquiátrico. Pero ella misma dice que el arte es lo único que le permite a ella mantenerse ligada a la vida, porque de otra manera ella no estaría ya. Hay gente que ya no estaría viviendo entre nosotros si no fuera porque el arte la amarra. Sí, Clara. Sí, exactamente. Yo creo que la expresión lacaniana para lo que tú estás diciendo es la posición del sujeto. El psicoanálisis lacaniano trabaja con la posición del sujeto. Entonces, no importa si se es neurótico o si se es psicótico, tiene que haber una posición
y el análisis va a permitir que ese sujeto se posicione con respecto a lo que le está sucediendo. En este caso de la japonesa, pues ella ha asumido su psicosis y su trabajo artístico como el soporte que le permite vivir. Así, Como definitivamente. decía ahora, es decir, no se trata de superación, porque eso sería muy equívoco, sino de cambiar de posición. ¿Cuál? La que el sujeto pueda. Sí, pero yo me Acaba. estaba refiriendo a una La superación teoría, conceptual, sí, la no teoría, a una superación del orden de la vida personal, ni un sí. vitalismo Yo ahí, sé, nada que ver. eso es lo sí, 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 claro, claro, eso es lo que estaba recuperando tus palabras. Ujú. Y nada más una cuestión, que sí, esto queda mucho más claro cuando estamos frente a una estructura o a estructuras de corte de psicosis, pero yo insisto en que podríamos considerar la pluralidad de sentidos del concepto de síntoma aún en una neurosis. Vuelvo al Claro, punto de que conceptualmente puede haber ahí a veces el error de querer solamente apuntar, por ejemplo, en el trabajo con neurosis, hacia el symptom considerado como lo último que habló Lacan, como si por alguna razón eso de antemano borrara lo previo. Y me parece que no, que pueden coexistir y pueden inclusive identificarse modalidades distintas del funcionamiento de un síntoma en una persona, en un sujeto. sí, yo estoy de acuerdo con Laura. De hecho, en el caso que yo les narraba en la clase con Víctor la semana pasada, una analizante con la que yo he trabajado por muchos años, pero muchos realmente, es una persona con personalidad múltiple, tenía personalidad múltiple, ahora no, ahora ya eso se logró establecer en un as pero, por ejemplo, a nivel de análisis convencional, pongámoslo así, de asociación libre, de uso del diván, etcétera, etcétera, resultaba muy difícil porque esta persona podía irse a una esquina y haciendo movimientos paleokinésicos, por ejemplo, en una sesión completa. Entonces, ahí introducir algo de la asociación libre era absolutamente absurdo. O sea, pretender que se acostara en un diván o pretender que esta persona hiciera asociación libre, pues no. Entonces ahí hubo que implementar otro tipo de cuestiones. Sin embargo, digamos, a través del tiempo se logró por una serie de situaciones que se fueron dando, como este acto que tuvo, que yo les comentaba, de que esta persona había perdido al padre siendo ella muy niña. Posteriormente lo que pasó fue que la madre quedó muy deprimida con tres hijas y entonces esta persona tuvo que la madre tuvo que distanciarse afectivamente, digamos, fue su mecanismo de defensa, distanciarse afectivamente, con lo cual esta chica se sintió totalmente eh, abandonada y un tío aprovechó esta vulnerabilidad para abusar de ella. Entonces, esto fue otro acontecimiento desastroso, digamos, en su vida. Todo esto se fue armando, porque es que esto tiene que irse armando, armando, armando. Es como ir hilando, hilando, hilando un tejido. Hay que ir hilando, hilando, hilando un tejido que tenga algún nivel de soporte o que permita algún nivel de soporte para ir avanzando. Entonces, bueno, hasta que a través del tiempo llegó el momento en que con fotografías, que traía, que buscaba, y entonces traía la sesión, etcétera, etcétera, pues se fue construyendo una historia. Y dentro de esta historia surge el accidente del padre. Y después surgió la necesidad, que fue fundamental, hizo un antes y un después en el análisis y para ella, para su vida, fue la exhumación del cadáver del padre
porque al padre lo habían enterrado en una tumba sin nombre, en una tumba ahí que habían cedido. No tenía una tumba con su nombre propio, cosa que es fundamental, ustedes saben tenerlo. Y entonces este anónimo que era su padre, este anónimo, resulta que ella compró entonces otra tumba, le mandó a hacer una placa y con un cura, la familia, etcétera, Ujú, súper. hicieron la exhumación y lograron entonces hacer otra ceremonia de entierro donde ella misma hizo el féretro, porque por supuesto el padre ya eran puras polvo, ¿verdad? Y unos huesillos por ahí. Entonces, en esa bolsita que ella confeccionó con sus propias manos, con un féretro que ella confeccionó con sus propias manos, se fueron a enterrarlo en este nuevo lugar donde se le daba una, pongámoslo así, cristiana sepultura. Ahora sí, con su nombre en una lápida, que daba cuenta entonces de que él había existido, de que él existió, porque ahí decía su nombre y decía su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. O sea, fue alguien que tuvo una vida y que tuvo un tránsito en la vida y resulta que en esas fechas ella estaba viva, entonces ella se incluyó en esa historia de ese padre. Y así ella empezó a tener un padre que era un padre anónimo, un padre que se desapareció luego de un accidente de tránsito y anónimo. Entonces, esta dimensión del anonimato, una vez que se restituyó, restituye la figura del padre y a partir de ahí hay un cambio muy fuerte, digamos, en esta forma en esta relación de esta persona con su goce, con a nivel estructural incluso, ¿verdad? Hay un cambio radical, y esta persona tenía una enorme capacidad para el arte. Entonces ella se amarró ahí, se amarró ahí, se amarró a algo que antes estaba, porque había estudiado, de hecho, Bellas Artes, pero nunca había hecho nada con eso. Y a partir de este momento sí empieza a hacer con eso, empieza a hacer con eso, empieza a disfrutarlo, empieza a gozarlo, además, se empieza a gozar de esto, en vez de estar gozando de los síntomas que tenía, que eran múltiples síntomas con unos montos de ansiedad así espantosos, etcétera, y empieza entonces a cambiar esa modalidad de goce hasta el punto de que crea una empresa y esa empresa tiene un nombre, ella logra inscribir su nombre propio con una marca que lleva su nombre y entonces esto es un soporte y sigue siendo un soporte porque digamos, ella sigue yendo a análisis porque durante mucho tiempo se trataba de cómo iba a crecer esa empresa, hacia dónde iba esa empresa, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto le provocaba una enorme ansiedad y entonces tenía que venir análisis, pero ahí sí se acostaba en el diván y ahí sí, yo diría que no hay una asociación libre como tal, pero por lo menos sí un intento de asociar libremente, pero sí hay una es exactamente como la gente que teje y que teje un suéter y que va punto por punto y por punto hasta crear algo de forma. A nivel imaginario hay una reconstitución, definitivamente. Este, mm, Primero José Francisco, yo no sé si Clara tiene la mano levantada otra vez o era de la vez pasada. No, no, la volví a subir. Ah, la volviste a subir, ok. Francisco. Bueno, yo te iba a pedir disculpas porque sí, yo soy un novato, la verdad. Entonces, tal vez algunas preguntas sean un poco obvias, pero tal vez no, porque, bueno, doña Laura, la profesora Laura, comentó algo que yo iba a preguntar, que si era sobre la estructura psicótica, ¿verdad? Pero comentó que también se para en neurosis. Y otra cosita que iba a preguntar, que esto sí desconozco, sobre la artista japonesa, se podría decir que el síntoma podría ser efectivamente el recinto físico
del psiquiátrico, ¿verdad? Porque, eh, digamos, yo lo que he leído es que también el síntoma puede ser un medicamento, ¿verdad? La pastilla. Entonces, no sé qué tanto se puede trasladar eso a un espacio, digamos, físico, material, no sé, ¿verdad? Como en vez de, porque digamos, el contexto es que ella, lo que usted explicó es que ella está ahí y ahí produce arte, pero no sé qué tanto influye el lugar físico, porque, digamos, bueno, uno lee en Foucault y cuestiones así, yo no estaba en el psiquiátrico, pero en el poder psiquiátrico Foucault dice que le reestructuran la vida a la persona en el hospital, ¿verdad? Que le ponen una rutina en específica donde esa persona va evolucionando en el día, pongámoslo así. Entonces, no sé, digamos, cómo está esa situación, si podría comentar algo al respecto, sería genial. Bueno, no, en realidad el síntoma no puede ser el lugar, sino que es algo a nivel subjetivo propiamente que ocurre, a nivel que acontece, a nivel subjetivo propiamente, o sea, es algo de la subjetivación. Y aquí, digamos, lo que sí es que para algunas personas psicóticas, el estar en un hospital les asegura, digamos, de mantener a distancia las voces, por ejemplo, las voces y todo lo que de alguna manera les tortura, porque Ujú. efectivamente en la psicosis, en cierta psicosis además, hay una enorme ansiedad precisamente por esta dimensión torturante de las voces, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, el hecho de saber que ahí hay médicos, que ahí hay enfermeras, que etcétera, una seguridad con respecto a que esas voces no van a llevarla a matar a alguien, por ejemplo, o a autoeliminarse. Entonces eso les da un espacio de seguridad, pero no necesariamente es eso. O sea, en realidad, cuando Lacan habla de síntoma, habla más bien de algo que tiene que ver con el surgimiento de una dimensión de anudamiento que implica, por ejemplo, el arte en sí. En el caso de Yayoi Kusama es su arte, es su producción artística lo que la amarra. Y la ventaja que tiene también de que ella sale del hospital psiquiátrico para ir por el mundo mostrando su producción, con lo cual entonces ella se hace un nombre cada vez que ella va afuera, a Nueva York, a lo que sea, va y presenta, la han hasta contratado para cosas comerciales con Louis Vuitton y cosas de esas. Y entonces cada vez que ella sale, hay de alguna manera un redoblamiento de esa inscripción simbólica de su nombre también, que es muy importante, pero es su arte lo que la sostiene. Clara, Sí, pues sí, ella es impresionante, ¿no? Y cuando hay que verla pintando, lo hace muy rápido. Tiene mucha capacidad para poder configurar un cuadro. Bueno, me dio curiosidad cuando hablabas de este caso de decisión. La paciente de la que hablas presentaba decisiones como las que presenta Freud. ¿cómo? Como las que presenta Freud. En los casos de Freud, es decir, cómo se presentaba esta decisión, porque en los casos de Freud, por ejemplo, los pacientes no tienen memoria, ¿no? Se presenta, digamos, un sujeto que habla de una cosa, pero no tiene memoria de lo que habló o de lo que pasó. Sí, hay disociación, por supuesto que hay disociación. Ajá. En este caso eran personalidades diversas, o sea, la niñita muy infantil, la mujer sexy, ya digamos presentándose como una mujer y así, o sea, había varias, digámosle entre comillas, personalidades que eran diferentes manifestaciones de un yo que está explotado. Ya, sí. Que digamos que no es lo mismo que la disociación que presenta Freud. ¿Cómo cuál? ¿En qué estás pensando?
pues en lo del caso típico de disociación que presenta Freud, en donde hay pérdida de memoria, no reconocimiento de la historia vivida. Esta mujer parece ser que sí, lo que pasa es que se colocaba como desde diferentes personalidades, como dices. Sí, bueno, memoria con respecto a ciertas cosas, no, pero con respecto hubo construcciones, digamos, porque, por ejemplo, fue a partir de preguntarle a la madre, fue a partir de hablar con las hermanas, a partir de fotografías que había en la casa, que entonces fue reconstruyendo, pero en realidad una memoria como la memoria que tiene la persona neurótica, que recuerda desde que estaba en la cuna muchas veces, no. Eric, Mm, ya. Ah, creo que ya lo dijiste. Y era una pregunta que tenía, pero creo que ya la respondiste en el sentido del síntoma, ¿no? Que es una estructura que se da ahí para anudar un poco lo que está suelto en el RSI, pero quizás podrías referirte a este síntoma como algo que puede ser considerado que se presenta solo en la psicosis. bueno, en realidad se presenta, y Lacan lo va a trabajar así, se presenta en lo que llamamos casos limítrofes incluso, ¿verdad? Psicosis, la de Joyce, dice Lacan. Que es un caso paradigmático para él de un síntoma. Y pero en realidad, dentro de la neurosis vamos a encontrar, porque tampoco es que nosotros podamos referirnos siempre a que hay neurosis puras, neurosis obsesivas puras, neurosis histéricas puras, etcétera, ¿verdad? Como muy bien caracterizadas, por decirlo de alguna manera, porque siempre hay, me voy a volver un poco kleiniana con esto, pero siempre hay focos psicóticos. O sea, todos tenemos el loco ahí, Que, todos tenemos al loco. que es lo que vos decías antes un poco, ¿no? Una estructura bastante obsesiva puede presentar ciertas repeticiones, el típico, ¿cómo es que se dice? Workaholic, ese tipo de cosas que funcionan como ese sostén en algunas estructuras que tienen rasgos psicóticos. Sí, que tienen núcleos, digamos, núcleos disociados o núcleos psicóticos, hay elementos. O sea, como decía una profesora que nosotros teníamos, es que al loco hay que soltarlo, porque si no, el loco lo agarra a uno y lo ahorca. Porque hablando de esto, ¿verdad? De que todos tenemos nuestras locuras, o sea, todos tenemos nuestra locura. Y habría que revisar sus carros, a ver cómo andan cómo anda el caos allá adentro, sus carros, sus armarios, a ver dónde está el foco psicótico de cada uno, por ejemplo. Pero bueno, tal vez voy a proseguir un poquito. Bueno, no sé si tenga algún otro comentario. Vamos a ver qué se me hizo la pantalla. Aquí está. Es que había abierto ok, para verles a todos. Entonces, bueno, vamos a entrar ya propiamente al seminario, el caso Joyce. El seminario, entonces, yo les voy a sugerir que abran su librito. Bueno, no sé cómo lo tengan, si lo tienen en físico o lo... Yo afortunadamente lo tengo en físico porque me encanta trabajar me encanta trabajar con cosas así, con libros, definitivamente, mm, por el olor y todo, más que pero si tengo que trabajar con libros en la computadora, pues también, ni modo. Bueno, el asunto es que él le pone a la primera sesión, le pone del uso lógico del sintóm o del santóm o Freud con Joyce. Y entonces empieza diciendo, bueno, primero pone ahí un montón de nudos. Lacan se pasaba haciendo nudos incluso mientras escuchaba a las personas analizantes. Synthom o Santhom es una forma arcaica
de escribir lo que posteriormente se ha escrito sintom. O sea, él va a inventar este sintom. Es un neologismo lacaniano, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que va a plantear es que está copiando propiamente a Joyce, que lo que hace también es helenizar en el Ulises dice, y entonces él plantea que él va a hacer esta inyección en la lengua mía. Y entonces va a hablar de Finnegan's Wake, la novela cómica de Joyce que se publicó en 1939 y va a plantear que el arte es suplencia del nombre del padre. Aquí todavía, y esto sí lo tendríamos como que pensar y repensar, ¿verdad? Esta noción de nombre del padre, porque todavía aquí en el Seminario 23 y Lacan no ha renunciado a esto, no ha renunciado a esta nominación patriarcal, ¿verdad? Donde supuestamente el sujeto se sujetaría. Entonces, por lo cual entonces eso implicaría que si el patriarcado se cae todo mundo, o sea, aquí no queda nadie con cabeza. Entonces, habría que plantearse mucho esto. Realmente, del nombre del padre, a mí me parece sorprendente que a estas alturas todavía Lacan no haya cuestionado, no se haya autocuestionado incluso. Entonces, bueno, Finnegan's Wake es el velatorio de un albañil que resucita tras caerle whisky. Vean, vean lo bueno que es tomar whisky. Vean ustedes. Habla entonces este texto de la familia Earwicker. El señor, el arquetípico padre irlandés, está representado por Humphrey Chimden Earwicker, que lo van a encontrar ustedes mucho en el texto como HCE. La esposa, que se llama Ana Livia Plurabel, que la van a encontrar como ALP, que representa a la naturaleza, y sus tres hijos, que son los mellizos Shemda Penman, el escriba, Shonda Post, el cartero, su hermana Isabel, uy, se me fue, Isi, la menor, y la trama va a ser la acción que transcurre en las afueras de Berlín, en la taberna de Finnegan's Wake, que el tabernero es este señor. En el escenario de toda la obra va a transcurrir ahí, que es en las afueras de Berlín. Y el asunto va a ser el escándalo porque parece que HC o Humphrey, el señor, cometió una indiscreción en un parque y entonces se va a armar un zaperoco, se va a difuminar por todos los lugares y entonces la esposa va a tratar de salvarlo exonerándolo con una carta. Entonces, el asunto con esta obra es que tiene unas características fenomenales. Hay una invención del lenguaje, hay neologismos, hay mezcla de idiomas, una sintaxis variable, asociaciones libres, hay una narrativa onírica, incluso se plantea, algunas personas, algunos estudiosos plantean que en realidad es que el señor tuvo un sueño y que esa es la obra es el sueño de este señor. Eso es lo que alguna gente plantea de los estudiosos de Joyce. Y vean ustedes que no es en esta época, o sea, quien inventa el género fluido es Joyce porque los personajes son fluidos e intercambiables. La estructura es cíclica. Si ustedes tuvieron la curiosidad de leer por lo menos algunas páginas de Finnegan's Wake, se dieron cuenta de que uno decía, pero ¿qué es esto? Debe ser que la primera página está mala, porque empieza y le faltan unas letras, le falta generalmente uno de empieza en mayúscula, ¿verdad? Y esto no. Y resulta que te vas al final y te das cuenta de que empieza donde termina, con lo cual hay una estructura cíclica y además hay un cierre inconcluso.
Lo que se plantea es que esta obra es una obra experimental que tiene una estructura caótica y que tiene una mezcla de mitos. Yo quisiera, antes de continuar, que alguien leyera un pedazo de Finnegan's Wake, si lo tienen ahí, tal vez de un diálogo. Yo lo ¿Sí? tengo abierto, Ah, la bueno, primera perfecto. página, pero Sí, no sí, sé sí. si... Dale, dale. Es que es súper gracioso. Bueno, me hizo muchísima gracia, la verdad. Bueno, es que también hay que ver qué se entiende, ah, pero bueno. Sí. Riberante, pasando Eva de Adán, de curva ribereña a codo de bahía, nos trae por un comodioso vicus de recirculación de vuelta a Howcastle y Environs. Siltrinstan, Violer de Amors, croata del corto mar, había pasado un reavivado de norte armórica en este lado del descarnado istmo de Europa Menor para la empuñadriña de su guerra peninsular. Ni las rocas del Top Sawyer junto a la corriente del Oconee se habían exagerado ellas otras a los gorgios de Lawrence County mientras iban doblinando su malamparo todo el tiempo. No era Boyce del a fuego que Pueyucía Miche al Tauf Duarte Pedrick. No aún más Benizún. Después había un cadete cabrón butendido a un blando y viejo Isaac. No aún, aunque todo fuese feria envanecía, estaban las socias oresteres furiosas con duo uno manojo. Rota pix, Rota pizca de la malta de pa había yem ochem malteado al arcoaluz y rorido al fin del regio embrollo, iría a haberse asomado al ring del Aquafaz. Cuesta. Bueno, a mí me parece comiquísimo, me parece a mí esto, porque realmente, y después uno se pone a leer los diálogos y aquello es como, bueno, es impresionante. Sí, Clara, usted tenía la mano levantada. Sí. La levanté cuando estabas hablando del nombre del padre en Lacan. Ah, sí, es que Yo perdón, pero siempre, es que tenía la pantalla abierta ajá, y no los veía. no, tranquila, yo siempre he pensado que ese nombre del padre es lo que permite sostener sobre todo en la psicosis. eh, y el lenguaje entendido desde la definición estructuralista más simple. El lenguaje es un sistema de signos. Y como sistema, cada uno de sus elementos remite al otro por diferencia y similitud. Entonces es una cuestión cerrada y completa. Obviamente que en el psicótico eso no funciona y precisamente la obra le permite al psicótico, en el caso estamos hablando de Joyce, pero incluso no necesariamente en la psicosis, podemos hablar de Kafka también, permite que ese sistema que está de alguna manera roto pueda funcionar, ¿no? Y tan puede funcionar que nos tiene a nosotros leyendo a Finnegan's Wake, ¿no? Y como dice Joyce, ¿no? Les di a los universitarios miles de años para estudiar. Es decir, todavía se da el lujo de burlarse de nosotros, ¿no? Eh, esto, pues quería dar esa explicación. Puede ser muy simple, pero es una manera como de resolver esta definición de nombre del padre, ¿no? Lo que permite que esa cadena, ese sistema roto, pueda funcionar de alguna manera. Sí, bueno, yo lo que pasa es que considero que una cosa es ese elemento tercero indispensable para que haya corte, precisamente una terceridad, y otra cosa es ponerle el nombre de nombre del padre, que me parece absolutamente patriarcal y me parece que es una importación, y hay muchas importaciones religiosas en Lacan que no se estudian como tal, que no se
no se plantean, digamos, este corte o este atravesamiento. A mí me hizo mucha gracia cuando llegó Michelle Tort acá, que decía Michelle que curiosamente Lacan había pegado o había tenido éxito, por decirlo de esa manera, en las naciones donde el cristianismo estaba enraizado. Y entonces hacía la cuenta de que Francia, bueno, América Latina, México, y otros países de América Latina, etcétera, donde tuvo un gran pegue, un gran arraigo, digamos, y entonces decía esta cuestión de que al final de cuentas también las instituciones psicoanalíticas funcionaban como pastorales. Y hablaba también de esta cuestión de esa importación no reflexiva, no reflexionada y no criticada de Lacan, y la fascinación de Lacan incluso, bueno, que no es nada, tenía una transferencia enorme con su hermano el cura. Ujú. Y además, Lacan moría por ir a conocer al Papa y moría por una serie de cuestiones que evidenciaban, digamos, más allá de un cierto ateísmo, más bien una casi que sumisión, digamos, al discurso religioso. Sí, Laura. Y al discurso místico, ¿no? Sí, bueno, al discurso místico cuando se mete con el Tao. Ujú, Ujú. Sí, yo quisiera agregar que además no solamente hay un problema de situar nominalmente un término que tiene un efecto connotativo brutal, ¿verdad? Que claro. en ese sentido también hay que, y eso lo trabaja mucho, curiosamente, Ernesto Laclau, en Ajá. cuando él plantea cuáles son los efectos connotativos y denotativos de la teoría. Pero no solo eso, sino que se asume como estructura universal una forma histórica de organización del parentesco, y eso es un horror, porque esa forma histórica de organización del parentesco proviene del siglo XIX y se naturalizó al punto tal que se establece como condición necesaria. Y el problema ahí de fondo es que por eso ahí anda un montón de gente hablando de qué es esto lo que está precipitando la situación política actual. Pero Ujú, entonces ahí el asunto es, bueno, esta gente qué, cómo cree que se organizó la humanidad, no sé, que tenemos como Homo sapiens cientos de miles de años en los ujú, cuales las formas de organización política han sido múltiples y eso no ha significado que seamos una bola todos y todas de psicóticos, en ese sentido tan absurdo al cual se lleva la teoría. ujú. Entonces, en esa línea es confundir una modalidad histórica de organización del parentesco con una universalidad. Y en esa Exacto. línea hay que leer, y aquí sí lo digo, hay que leer filosofía africana, hay que leer filosofía asiática, donde justamente hay autoras, una de ellas es Oyegumi, por ejemplo, en un libro maravilloso que se llama La invención de las mujeres, donde demuestra cómo Occidente lleva la categoría de mujer asociada a una jerarquía social, lo cual no significa que no reconozcan el aspecto anatómico, pero una cosa es el aspecto anatómico y otra cosa lo que se asocia en términos de función política y social. Y seguir operando así, además siendo latinoamericanos, también me parece un tremendo horror, porque también nosotros y nosotras abrevamos de otras formas de organización que siguen existiendo como restos que tal vez no identificamos justamente por estar pensando solamente en papá, mamá y un poquito más, poquito menos perro, gato y periquito, ¿verdad? O sea, es una caricatura, me parece, que ya es demasiado persistente y que indica, hablando de síntoma, todo un síntoma de la Ujú, teoría. claro, sí, completamente de acuerdo, definitivamente. A ver, voy a minimizar aquí. Bueno, entonces, ustedes vieron las características.
la invención del lenguaje, inventa un lenguaje, ustedes vieron que parecía, oíamos a Laura y parecía como si Laura estuviera hablando quién sabe en qué idioma. Neologismos, mezcla de idiomas, porque ahí, bueno, tal vez no se notó tanto, pero sí había mezcla de palabras en inglés con otras, en francés, etcétera. Sintaxis variable, asociaciones libres, ahí va la narrativa onírica. Después, los personajes fluidos, eso lo va a ver uno cuando uno siga los diálogos. La estructura cíclica, entonces, el cierre inconcluso y esa estructura caótica con esa mezcla de mitos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo que va a hacer Lacan es hacer una modificación ortográfica. Eso lo dice él. Yo voy a hacer una modificación ortográfica con esto del sintón, siguiendo a Joyce, que decía que había que escribir le langue. Y que aquí en realidad lo que estaba tratando de designar era la manía, esa grandeza que hay en Finnegan's Wake. La lógica dice que no tenían la pandilla de Freud. Mm, Ustedes sigan ahí el texto. Dice, la naturaleza no es una, es un popurrí fuera de la naturaleza. En este sentido es interesante esta mención a la naturaleza porque la esposa de el señor en Finnegan, del padre en Finnegan's Wake, o sea, la madre, es naturaleza, es representante de la naturaleza. Entonces vamos a ver ahora lo que dice también sobre la cuestión de la mujer. Por eso dice, se la tiene que abordar mediante un procedimiento lógico. Y aquí ya vamos, va hacia Aristóteles. La creación, habla de la creación, de la nominación, de que Adam era una maiden, y aquí mete la función del índice de Peirce. Esta función del índice de Peirce significa que un signo que representa a su objeto por una conexión física causal o directa, por ejemplo, donde hay humo, hay fuego. Entonces, lo que plantea acá, de alguna manera, siguiendo esa diatriba joyciana sobre la lengua, entonces, en realidad lo que vamos a ver aquí en el texto ahora es una serie de cuestiones que plantea Lacan. Dice, cabe suponer que en efecto Adán solo nombró a las bestias en la lengua de esa a la que llamaré Leví. Y Leví dice que condensa en francés a Eva y Leví las vidas. Ahí se va a ir a punta de casi puros neologismos. Tengo el derecho de llamarla así, puesto que en hebreo, suponiendo que el hebreo sea una lengua, su nombre quiere decir la madre de los vivientes. Pues bien, Leví tenía esta lengua rápida y muy suelta, ya que luego del supuesto nombrar por parte de Adán, ella es la primera persona que la usa para hablar a la serpiente. De este modo, la creación llamada divina se redobla con el parloteo del parletro, como lo llamé, mediante lo cual Levi hace de la serpiente lo que me permitirán llamar la frunceculus. Este frunceculus viene de un juego de palabras entre serpiente, serpent, y serfes, frunceculus. La expresión serrer les fesses significa asimismo en francés tener miedo, posteriormente designada como falla o mejor como falo, puesto que hace falta uno para instaurar el no hay que. Y entonces dice el faux pas, no hay que, produce homofonía con faux pas, con el paso en falso. Es la falta, el sin. A ver aquí un poco. La falta, el sin, el pecado, ¿verdad? En inglés, eso con lo que mi symptom tiene la ventaja de comenzar. Tiene la ventaja de comenzar con el pecado, la falta. En inglés significa el pecado, la primera falta. De ahí la necesidad de que no cese la falla. La falla que siempre se agranda, salvo que experimente el cesa de la castración como posible. Entonces, la falta sin
pecado, la primera falta, hace alusión, ustedes pueden ver, a Adán y Eva, Adán y Eva. La falla no cesa, se agranda, salvo que acontezca la castración. La posibilidad de cesar de escribirse solo puede ser dicha a medias. La mujer es otro nombre de Dios, por eso no existe. Dice aquí, en otro momento señalé que este posible es lo que cesa de escribirse. Como los veo tan numerosos, pienso que hay pese a todo unos cuantos que ya conocen mis inventos. Lo posible es lo que cesa, coma, de escribirse. O más bien que cesaría si llegara a escribirse en caso de que finalmente adviniera el discurso que mencioné, tal que no sería del semblante. Entonces dice, ¿hay imposibilidad de que la verdad se vuelva un producto del saber hacer? No, pero entonces será dicha a medias al encarnarse en un significante ese uno cuando se necesitan por lo menos dos para que surja la única, la mujer, mítica en el sentido de que el mito la hace singular. Se trata de Eva, de quien acabo de hablar, que fue alguna vez indiscutiblemente poseída por haber probado el fruto del árbol prohibido, el de la ciencia. Bueno, y entonces dice la mujer de la que se trata es otro nombre de Dios y por eso ella no existe. Y entonces aquí empieza a hablar de Aristóteles, dice del taimado de Aristóteles. No es Aristóteles, es el taimado de Aristóteles. Quien no quiere que el singular desempeñe un papel en su lógica. Y entonces aquí hace relación al órgano. Yo lo que les voy a mencionar son algunas cositas, porque ojalá que de verdad traiga Laura a esta persona. Entonces aquí menciona Aristóteles que no quiere que el singular desempeñe un papel en su lógica. ¿Por qué? Porque la lógica aristotélica privilegia lo universal. Todos los hombres son buenos, ningún hombre es bueno, algunos son buenos, algunos no son buenos. La ciencia trata de lo universal, no de lo singular. La lógica aristotélica formaliza el discurso del ese uno, del amo. Establece una ontología del ser, organiza el mundo bajo categorías estables. O sea, ustedes van oyendo y ustedes van haciendo una relación con Joyce y ustedes van diciendo esto no, esto no, esto no, esto no. Todo lo que no es el sujeto del inconsciente. No es un ejemplar de lo universal. No se reduce a una especie. Es efecto del significante que está en relación a otro significante. Y aquí, Lacan habla entonces del mepante, o mepante, no sé cómo se pronuncia eso. Y entonces dice, habla del órgano ahí, introduzco el, pero no eso, como el síntoma, no eso. Entonces, entonces es muy importante esta cuestión. Eh, dice, recordemos que en esa oportunidad no quiere escuchar, bueno, sí, porque habla de que Sócrates al final de cuentas, no es hombre, o sea, que es una contradicción, sería una contradicción de Aristóteles, porque Sócrates no es hombre puesto que acepta morir para que la ciudad viva, lo acepta. Y dice, además recordemos que en esta oportunidad no quiere escuchar hablar a su mujer. De ahí mi fórmula sobre la mujer, que yo repaso, si puedo decirlo así, sirviéndome de ese me pantes o me panté, que es la oposición a la universal del pan que Aristóteles dejó de lado y que yo tomé del órgano. Yo me puse a buscar y sí, sí es cierto que hay una mención del MEPANTE en el órgano, porque ahí él dice que lo trató de buscar y que no lo encontró y que no sé cuánto, bueno, yo qué sé, pero sí está. Con mi título de este año introduzco él, pero no eso como el síntoma. Entonces aquí el MEPANTE que él está mencionando tiene que ver con la oposición a lo universal del pan que Aristóteles dejó de lado. Me panto se traduce como no del todo, no completamente, no en todos los casos. Me es partícula de negación. Pantos
Totalmente, en todos los casos, absolutamente. Pero no eso como el síntoma, dice. El síntoma Madacán, homófono de Santo Tomás de Aquino, Santom Acán, Santomacán, Madacán. Y habla entonces Santo Nadacán, el Santom, y habla del Claritas, bueno, que Jacques Aubert habla de que Joyce reemplaza este Claritas por algo como el esplendor del ser. Sí, Priscila, Perdón. todo lo que has ido diciendo tiene una clara referencia a Heidegger. Lacan está hablando con Heidegger, por eso regresa a Aristóteles, porque Heidegger tiene una relación muy cercana, sobre todo en los comienzos de Ser y Tiempo, con Aristóteles. Oh, Entonces, esa conexión incluso se puede buscar por la IA. Es muy interesante esto de la verdad no toda, ¿no? Heidegger habla del ocultamiento de la verdad, etcétera. Y cada vez que iba diciendo cosas, inmediatamente me venía a la memoria Heidegger. Es que sin Heidegger, Lacan no hubiera podido avanzar. Y no había podido avanzar en lo mismo que anda Gadamer, Cossele y todos ellos de esta época de la primera mitad del siglo XX, de poder salir de la universalidad y justificarla filosóficamente. Por eso es que él habla con los filósofos, para justificar lo que Freud no había podido justificar. Entonces, bueno, sería interesante ver esa conexión. Me voy a fijar en la época del seminario y ver estas conexiones, pero seguramente está hablando con Heidegger. sí, habría que buscarlo. Bueno, voy a buscar referencias también y ustedes búsquenlas por su cuenta. Eric, No, como dato curioso, es una expresión en francés, me pant, es como que me caga, no lo soporto más. Laura. Sí, que esto que plantea Clara es tal cual, porque es toda una discusión que forma parte más bien del movimiento de la filosofía contemporánea, que va ya en dirección a cuestionar el fundamento último de las cosas. Ah, exacto. Entonces, la, creo que la mejor referencia para pensar esta discusión de Heidegger con relación al ser sería más bien introducción a la metafísica, que creo que ahí también trabaja muchísimo todo lo relativo a cómo la Grecia antigua, en algún punto, porque esa es la gran crítica de Heidegger, Platón justamente cierra la posibilidad de pensar al ser como lo define luego Heidegger, como aquello que se muestra y se oculta a la vez, y que por consiguiente lo que presenta son apariencias y no habría ninguna posibilidad de llegar al ser en sí mismo más que justamente a su experiencia en tanto Dasein, es decir, de ser orientado hacia la muerte. Y ahí también está la lectura de Vidiana, que para mí es más sugerente que esta, honestamente, la lacaniana, para pensar justamente la función del significante, pero eso podría ser tema de otro momento. Pero sí, todo esto, ahí sí, Clara, sí lo abre Nietzsche, mucho, que es la Mm, posibilidad de cuestionar la pretensión filosófica de lo universal, ¿verdad? Entonces Nietzsche se pregunta, bueno, ¿por qué lo universal y no lo particular? ¿Qué condiciones se deben llevar para poder establecer que hay una cosa en sí? Nietzsche en eso, en los fragmentos póstumos, se vuelve bastante irónico y yo me muero de risa porque él plantea que la susodicha cosa kantiana, para mm, poderla probar, tendríamos que preguntarle a todos los seres humanos que han vivido, los que viven y los que vivirán, qué es esa cosa para poder establecer un universal. Entonces, sí es un movimiento epocal, ¿verdad? Que en el que Lacan está inscrito y por eso no sería propio solamente de él, ¿verdad? En esa línea. mm. Sí, Francisco. Sí, bueno, me parece que también la cuestión de Aristóteles, de hablar de universales y de taxonomía, ¿verdad? Siguiendo un poco la línea de Carlos Linneo, que es el que desarrolla la taxonomía,
es que Aristóteles intenta sistematizar lo que es el mundo en cuanto tal, pongámoslo así, ¿verdad? De conocer dónde viene esto, dónde viene lo otro, ¿verdad? Entonces hay que recordar que Aristóteles también era un gran teórico de lo que hay en cuanto tal, ¿verdad? De la existencia, de la realidad. Entonces, tal vez, si lo vemos por ese lado, tal vez esta intención de generalizar era también una forma de intentar explicar en lo macro, ¿verdad? Como para abarcar que digamos, esa forma de pensar llega hasta Kant, porque Kant no cuestiona la lógica aristotélica, sino ya después que se empieza a cuestionar la lógica aristotélica. Entonces, me parece que va por ahí, y sí, yo comparto muy bien esto del giro que da Heidegger, ¿verdad? Y toda la cuestión del ser y tiempo. Pero yo siento que es más que todo por eso que él, bueno, es una hipótesis que yo tengo, que él intenta generalizar en la lógica específicamente, eh, porque sí, es como muy rudimentario, ¿verdad? Los que estudiamos filosofía nos dicen, no sé qué tanto, bueno, hay límites, ¿verdad? Pero lo que yo entiendo es que eh, él fue el que desarrolló los silogismos, ¿verdad? De la cuestión esta de las primeras lógicas y así. Entonces también es como un pionero. Entonces yo siento que es como un acercamiento muy rudimentario que se da y que no piensa en otros mundos posibles o otras cuestiones más particulares, ¿verdad? Sí. No, 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 pero no puedes decir que Aristóteles es rudimentario, ¿no? Y quien realmente lo retoma es Heidegger y lo analiza. Y por eso Lacan también lo retoma, porque se están preguntando por la verdad y la realidad. Y no, en esas dos preguntas, Lacan no puede dejar a un lado a Aristóteles. No, Aristóteles no podemos decir que es rudimentario. Aristóteles ocupa un lugar importantísimo en el desarrollo del pensamiento occidental. Sí, Sí, pero digamos, rudimentario me refiero en el sentido de que es de los pioneros, ¿verdad? Esa es tal vez la palabra. Ya. lo que pasa es que por un lado, el planteamiento de que la naturaleza es una. A partir de eso, pues lógicamente, eso da pie al planteamiento de universales. Si la naturaleza es una, pues entonces dará pie necesariamente a esto. Pero bueno, continuemos entonces, si quieren seguir el texto, ¿verdad? Con esto de me pante o me panté, no sé cómo es lo que cómo se pronuncia esto, de esta oposición a lo universal del pan, que Aristóteles dice, dejó de lado, que él tomó Lacan tomó del órgano, y entonces viene Lacan precisamente a mostrarse muy antiaristotélico con esta dimensión del planteamiento en oposición del no todo. Y bueno, para seguir con Joyce, que él encuentra ahí un soporte muy grande en Joyce, precisamente para oponerse a toda esta lógica aristotélica. Entonces, él viene a plantear que Joyce es un hereje. Bueno, ustedes lo vieron ahí, este, cómo lo, cómo lo plantea en el texto. Em, a ver, aquí está. Toda esta dimensión del airesis. Dice, es un hereje como yo. La heresis implica elegir el camino por el cual alcanzar la verdad y someterla a confirmación. Después él habla de la historia de Joyce. Ahí en el punto 2, ustedes vieron cómo él empieza a hablar de este infeliz de Joyce, un infeliz que es un pauvre er, el pobre infeliz, ero, que es entonces el Stephen Hero, el del retrato del artista adolescente. O sea, este héroe, pobre infeliz, que hace puras homofonías, Lacan aquí, para plantear que él es el que es en realidad él mismo, Stephen Hero, del retrato del artista adolescente, que en la historia de Joyce está precisamente inscrito este padre alcohólico
que hace que, que Joyce incluso lo dice aquí clarísimamente, porque habla de nacido en Dublín con un padre borracho y más o menos feniano. Yo no sé si ustedes vieron qué interesante, la serie sobre Guinness, sobre la fábrica Guinness. Pues se las recomiendo porque ahí habla de los fenianos, que eran precisamente los fenianos, era el grupo en Irlanda de los que querían la independencia. Y dice la biografía de Joyce que el padre era un feniano. Dice, nacido en Dublín con un padre borracho y más o menos feniano, es decir, fanático, no dice de qué lado, ¿verdad? Pero era feniano, era que era antimonárquico, de dos familias, porque las cosas se presentan así para todos cuando se es hijo de dos familias y uno se cree macho porque tiene un pitito. Naturalmente, discúlpenme la expresión, hace falta más, pero como él tenía el pito algo flojo, si puede decirse así, su arte suplió su firmeza fálica. Y siempre ocurre así, el falo es la conjunción de lo que he llamado ese parásito, que es el pitito en cuestión, con la función de la palabra, y por eso su arte es el verdadero garante de su falo. Entonces, bueno, es un pobre infeliz, un pobre hereje que solo en la universidad tuvo reconocimiento y este infeliz con un falo infeliz, además, porque vean las expresiones de Lacan realmente son sorprendentes para esta época. Entonces, él lo que viene a plantear es que es el arte de él lo que viene a sustituir precisamente esa dificultad de sostenimiento fálico que él ubica en Joyce. Y a partir de aquí, precisamente, viene a hablar de este revestimiento imaginario, de lo que constituye este revestimiento imaginario. Pero yo voy a dejar aquí porque yo me imagino que ya están cansadas. Este es un material denso, el material lacaniano y bueno, comentarios, preguntas para tenemos Sí, tenemos 10 estoy minutos. viendo, ok, estoy viendo aquí en la IA exactamente cuál es la conexión de Heidegger con el órgano de Aristóteles. Y claro, es muy sencillo. Heidegger se va al órgano para ver cómo trabaja las categorías Heidegger, la sustancia, la cantidad, la cualidad, la realidad, ¿no? En- y Heidegger ve en Aristóteles el inicio de la metafísica occidental, donde se ve a la usía, es decir, al ser como una presencia constante. Cuando Heidegger lo que va a mostrar es que precisamente ese inicio de la metafísica es equívoco, ¿no? Porque entonces la cultura termina viendo Clara, la Clara, verdad. perdón, se te está cortando un poquito. Trata de hablar un poco más despacio, tal vez. Ay, no me digas. No, la corriente es la metafísica occidental. N- Heidegger No, retoma a Aristóteles para criticar la metafísica, porque se está preguntando por el ser y que el ser había caído en las narices de los estudiosos, es decir, no veía solamente el mundo a la altura de su nariz, ¿no? Entonces, Heidegger recupera ese ser. Es exactamente lo mismo que hace Lacan. Lacan se está preguntando por la verdad y la verdad como algo que no va a ser metafísica, sino desocultada y no completa. sí, de hecho, bueno, la verdad lo digo ahí ya, que la verdad no es a medias. El medio decir y la verdad no se puede decir toda. Este, el medio decir, la verdad, siempre lo va a decir eso, que la. Y pero definitivamente aquí sí, esto tiene que ver con el no todo, no todo, e inscribe, digamos, esto fuera totalmente de la lógica aristotélica.
Pero eso es porque yo digo, o sea, esa sociedad de Heidegger y es algo muy bonito. Del ser no sabemos nada, pero hay que preguntarse por él. Bueno. Bueno, yo creo que terminamos entonces y la semana entrante les veo yo. Ojalá que ya me den aula y entonces yo supongo que sí. Y ya entonces podamos tener un refrigerio para quienes lleguen. Nada más que sí voy a poner en el chat, voy a poner algo ahí para que una pequeña encuesta para que me pongan qué les gusta que les tenga, porque para no estar jalando cosas que no se comen, pues que sí se vaya a consumir, consumibles. Los que Y estamos en otro, ya no comimos nada, pero bueno. sí, bueno, Yo entonces tengo una ahí consulta. les estaré avisando, lógicamente, y les estaré poniendo el link a los que nos siguen por Zoom. Priscila, yo tengo una consulta. ¿A qué Sí, horas termina presencial? ¿A las 9? sí, bueno, yo espero terminar a las 9, exacto. O sea, Mm. 9, un poquito antes puede ser, pero sí, sí, porque los conserjes generalmente están deseando que uno se vaya. ¿Y los buses internos de la UCR todavía funcionan a esa hora? Ah, sí, sí, sí. No, los buses internos de la U funcionan casi hasta las 10 de la noche. Ah, ok. Bueno, Ahí, gracias. ahí vi un rabo que pasó. Un rabo ay, ay, ve qué belleza, qué linda. Ella se quiso pavonear, Ella se quiso pavonear, se quiso presentar. Yo también soy Aria, para que la lacaniana. conozcan. ¿Ah? Yo también soy lacaniana, dice. No, 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 esta nada más es anarquista. Ah, es anarquista, qué bueno. Bueno, entonces nos vemos la semana entrante y ya dentro de 15 días está Laura y dentro de 22 días está Víctor y ya veré cómo hacemos con lo de Víctor, ¿ok? Hasta luego. Gracias, Priscila. Luego. Adiós.